Yo esta noche quiero compartir con ustedes la historia de un hombre para el que Dios tuvo un gran propósito, pero como ya les dije, en el camino se fue torciendo, se fue alejando de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel capítulo 28. Vamos al libro de Primera de Samuel capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Permítame leer aquí. Dice lo siguiente, Primera de Samuel capítulo 28, versículos 3 al 7. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Quiero dividir esta primera parte del texto en dos. Ya Samuel había muerto. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta, el guía espiritual de todo un pueblo. Pero Samuel no solamente era el guía espiritual del pueblo, era el medio por el cual Dios le decía a Saúl lo que debía y lo que no debía hacer. Y ahora Samuel ya no estaba más, había muerto. Aparentemente el pueblo de Israel se había quedado sin líder espiritual, sin un guía, sin un medio por el cual Dios se comunicara con Saúl. Pero prestemos atención a otro detalle. Si nosotros leemos capítulos anteriores del libro de Primera de Samuel, vamos a encontrar que Saúl, en un momento de ira, en un momento de rebeldía contra Dios, él tomó la decisión de matar a los profetas, a los sacerdotes. El propósito de Dios para Saúl era que él sea rey del pueblo de Israel. Lo condujo por el camino. Mientras Saúl obedecía a Dios, mientras Saúl se mantenía bajo la dirección de Dios, el pueblo de Israel era un pueblo que crecía, era un pueblo que conquistaba, era un pueblo que cuando tenía que enfrentar a sus enemigos siempre salía victorioso. Era un pueblo temido por los grandes ejércitos de aquel entonces. Pero pues el rey Saúl se fue alejando de Dios y fue siendo rebelde contra Dios. Aunque Dios tenía un propósito para él, él dejó de mirar el propósito que Dios tenía para él y se orgulleció, se enalteció. El poder hizo que él pensara que no necesitaba de Dios, que él podía tomar sus propias decisiones. Muchas veces, hermanos queridos, nosotros llegamos a una situación así. A veces estamos empezando en el camino de Dios, a veces sabemos lo que Dios quiere para nosotros, sabemos que Dios quiere salvarnos, pero muchas veces nosotros miramos nuestros beneficios, nuestro camino. Queremos tomar nuestras propias decisiones, decisiones que muchas veces no son de agrado a Dios. Aún siendo miembros de iglesia, aún siendo hijos, muchas veces hermanos, miembros de una iglesia, líderes de la iglesia, muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Y cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, hermanos queridos, siempre es como si vamos alejándonos de Dios. Estamos juntos con Dios, pero cuando nos rebelamos vamos alejándonos poco a poco, a poco a poco. Y vamos a llegar a un punto en el que ya no podemos volver. Y ahora Saúl se había alejado de Dios, había matado a todos los sacerdotes, a todos los profetas, y ahora Samuel ha muerto. Ahora Saúl no tenía a quién pedir consejo. Y Saúl estaba en una situación complicada ahora. Por eso vamos a leer el versículo 4 y dice, se juntaron pues los filisteos. Después de todo lo que había hecho Saúl, después de que Samuel había muerto, ahora el pueblo tenía que seguir peleando, tenía que seguir enfrentando a sus enemigos. Y ahora se juntaron pues los filisteos, dice el texto. Y los filisteos, hermanos queridos, eran el pueblo rival de Israel. Era el pueblo que más odiaba al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a los filisteos? ¿Cuántas veces los filisteos querían conquistar las tierras de donde estaba el pueblo de Israel? Cuando los filisteos se enfrentaban a Israel, los enfrentaron a Israel
Mientras Saúl estaba en las manos de Dios, mientras Saúl obedecía al profeta Samuel, el pueblo de Israel triunfaba. Pero ahora Saúl se había rebelado, había matado a los sacerdotes. Samuel ya no estaba más. Y ahora una vez más Saúl tenía que pelear contra los filisteos. ¿Y qué pasa, hermanos queridos, cuando estamos lejos de Dios? ¿Qué pasa, hermanos queridos, cuando nos rebelamos contra Dios? ¿Qué pasa, hermanos queridos, cuando en vez de mirar a Dios miramos nuestras decisiones? ¿Qué pasa, mis hermanos queridos, que a veces nuestro orgullo es más fuerte que el amor que Dios tiene por nosotros? A veces nuestros deseos son más grandes que el deseo que Dios tiene de salvarnos. A veces nuestra ambición es mucho más poderosa que lo que Dios tiene para nosotros. A veces herimos feo el corazón de Dios. A veces lastimamos feo el corazón de Dios. A veces tiramos a la basura el propósito que Dios tiene para nosotros. A veces le damos la espalda a Dios cuando Él nos está rogando para volver. A veces escupimos el rostro de Dios. A veces ignoramos el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. A veces ni siquiera tenemos tiempo para ir a los pies de Dios. A veces ni siquiera tenemos tiempo para estudiar su palabra. Saúl era un hombre elegido por Dios. Podríamos decir que Saúl fue cristiano, que Saúl fue un hombre que caminó en los caminos de Dios por mucho tiempo. Pero cuando llegó al poder, cuando llegó a tener todo, se fue alejando. A veces nosotros cuando llegamos a un momento de la vida en que parece que tenemos todo, a veces cuando nosotros llegamos a un momento de la vida cuando parece que todo está bien, que hay calma, cuando no hay necesidad, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que un día Dios nos sacó de la miseria de este mundo. Nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Nos olvidamos de todo lo que Dios, en todo lo que Dios nos ayudó. Y eso es lo que había hecho Saúl. Se había rebelado contra Dios, había matado a los profetas de Dios, a los siervos de Dios. Samuel ya no estaba. Ahora Saúl estaba solo. Y muchas veces, hermanos queridos, llegamos a un punto en que nos vamos a tener que sentir solos, no porque Dios nos abandonó, no porque Dios dejó de amarte, no porque Dios quitó el propósito que tenía para ti, sino porque tú solito te fuiste alejando de Dios, porque tú solito te fuiste apartando del camino de Dios, porque tú solito le dijiste a Dios, no te necesito más, soy autosuficiente. Pero mis hermanos queridos, pues a veces la vida tiene que golpearnos y golpearnos feo o ponernos en una situación de vida o muerte para que otra vez nosotros miremos a Dios y digamos, sí, Señor, te necesito. A veces tenemos que estar en el fondo del dolor, a veces tenemos que estar en la miseria, a veces tenemos que estar en la cama de un hospital luchando por vivir, para dejar el egoísmo de lado, para dejar nuestras ambiciones de lado y mirar a Cristo. Y ahora Saúl tenía que pelear otra vez. El pueblo de Israel tenía que pelear con su enemigo clásico, los filisteos. Y vinieron y acamparon los filisteos en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, versículo 5, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Cuando estaba en las manos de Dios y miraba el campamento de los filisteos, no tenía miedo, porque Dios peleaba con ellos, porque Dios les daba la victoria. Pero sin Dios, sin la protección divina, sin el liderazgo de Dios, ahora tuvo miedo. Y su corazón se turbó en gran manera. ¿Alguna vez, mi hermano querido, te has sentido tú turbado en gran manera? ¿Has tenido miedo a fracasar? ¿Has tenido miedo de
morir. Has llegado a un punto en que no has sabido qué hacer con tu vida. Has llegado a un punto en que te has sentido terriblemente solo. Has llegado a un punto en el que tus amigos, tu familia no podía hacer nada por ti. A veces con nuestro carácter, a veces con nuestras palabras, a veces herimos con nuestros actos a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Y muchas veces alejamos a las personas de nuestro lado. A veces nuestro carácter es áspero. A veces decimos ser hijos de Dios, pero insultamos a los padres, insultamos a los hijos, insultamos al esposo, tratamos con desprecio a los vecinos. Somos indiferentes a la gente necesitada. Oh, mis hermanos queridos, qué triste el momento que Saúl estaba atravesando. Cuando quería pedir consejo, los profetas, él los había asesinado. ¿A quién podía recurrir? Y ahora viene lo más triste de esta historia, de esta parte de la historia de Saúl. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Oh, hermanos queridos, qué triste ese momento de Saúl, que aún en su soledad, en su desesperación, buscó a Dios. ¿Sabes? Cuando Saúl buscó a Dios, no fue porque estaba arrepentido. Cuando Saúl buscó a Dios, no fue porque él realmente necesitaba hablar con Jesús para pedir perdón. Cuando Saúl buscó a Dios, no fue para reconocer su pecado. Cuando Saúl buscó a Dios, no fue para decir, Señor, me equivoqué, pero ayúdame una vez más. Cuando Saúl buscó a Dios, no fue para humillarse como aquel hombre, como David, y reconocer y clamar perdón por sus pecados. Saúl llamó a Jehová porque tuvo miedo y no sabía qué hacer y no quería morir. Él sabía que al estar lejos de Dios el fracaso era inminente. Yo te digo una cosa esta noche. Tú puedes tener sueños, tú puedes tener dinero, tú puedes tener poder, pero si estás lejos de Dios, el fracaso es inminente. Tú puedes ser la autoridad, una autoridad respetada. Tú puedes ser una mujer, un hombre respetado. Tú puedes pensar que nadie puede vencerte a ti. Tú puedes sentir que tienes un carácter fuerte, inquebrantable. Pero ten por seguro que va a llegar un momento en la vida en que vas a ser golpeado. Vas a llorar, vas a sufrir. Y cuando quieras buscar a Dios, quizás sea demasiado tarde. Quizá tu corazón no vaya a buscar a Dios por necesidad de perdón, sino por miedo, por interés. Y Saúl buscó a Jehová por interés, pero Jehová no respondió ni por sueños, es decir, Saúl se había alejado tanto de Dios, se había rebelado tanto contra Dios, había jugado tantas veces con Dios y ahora había llegado al punto de no retorno. Había llegado a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Había llegado a un punto en que ya Dios no lo podía escuchar. ¿Y qué hizo Saúl? Y ahora aquí viene el sentido de nuestro título, de nuestro mensaje esta noche. Curiosidades fatales. Cuando el pecado entró a este mundo, fue por una curiosidad que tuvo Eva de conocer más allá de lo que Dios le había permitido. Quiso ser como Dios. Al escuchar la tentación, su curiosidad lo llevó a pecar. Y ahora Saúl estaba a punto de caer en la misma cosa. Al no encontrar respuesta, no encontrar en quién refugiarse, al notar el silencio de Dios,
en vez de ser paciente, en vez de seguir clamando, en vez de reconocer, de humillarse, en vez de quebrar su corazón orgulloso y egoísta, en vez de reconocerse un ser humano pecador, miserable, su desesperación. Ahora tú te vas a dar cuenta aquí por qué es que Saúl buscó a Dios por interés y no por arrepentimiento verdadero. El siguiente acto que vamos a leer a continuación te va a hacer dar cuenta por qué Saúl buscó a Jehová por interés. Porque mira lo que dice en el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Te das cuenta la actitud de Saúl? ¿Te das cuenta la desesperación de Saúl? ¿Te das cuenta cómo Saúl de una u otra manera buscaba salvar su vida? Pero buscó salvar su vida con sus propios medios. Clamó un segundo, quizás una noche. Ahora quiero que entiendas otra cosa. Muchas veces Dios no responde de manera inmediata a tus problemas. Muchas veces Dios te va a hacer esperar un poco, porque a veces es necesario que muchas veces tengamos que pasar por el valle de la sombra y de muerte para reconocer, para volver a Dios y no apartarnos de su lado. Pero Saúl, en vez de esperar, en vez de seguir clamando, en vez de seguir buscando oportunidad, fue a buscar una mujer que trabajaba para el diablo. Es decir, Saúl, en su desesperación, buscó ayuda en el diablo, en el enemigo de Dios. Fue al enemigo para salvarse. Ahora, mis hermanos queridos, ¿por qué hemos titulado nuestro mensaje Curiosidades Fatales? Muchas veces cuando estamos sumidos en el dolor, sumidos en los problemas, a veces siendo miembros de iglesia pensamos así y decimos: pero ¿cómo esa gente que no es de iglesia vive feliz? Pero ¿cómo esa gente que no profesa religión tiene dinero? Porque ellos que son del mundo no pasan necesidad. Y yo que soy de iglesia, yo que alabo a Dios, yo que voy a predicar la palabra de Dios, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué yo lloro? ¿Por qué mi hogar parece que se destruye? Si yo soy hijo de Dios, si yo predico en el nombre de Dios, ¿por qué? Y sentimos la curiosidad de decir: quizás si me voy al mundo un tiempo voy a ser feliz. Quizás si hago esto en el mundo, lejos de Dios, me va a ir mejor. Quizás tienen razón cuando dicen que el licor te hace olvidar los problemas. Quizás realmente la droga sí puede sacarme o hacerme olvidar mis problemas. Quizás las sustancias, quizás el cigarro realmente puede ayudarme o a calmar, a curar mis heridas. Quizás el alcohol puede ayudarme a olvidar el pasado. Y muchas veces caemos en ese juego. Y esa curiosidad, mis hermanos queridos, nos lleva a la desgracia fatal. Triste es el final de Saúl. El final de Saúl no es cuando muere. El final de Saúl no es cuando se clava una espada en el corazón para acabar con su vida. Ese no es el final. Muchas veces, hermanos queridos, tu final no llega con la muerte. Muchas veces el final llega mientras estamos vivos. Cuando llegamos a un punto en el que hacemos de Dios un juego. Volvemos, vamos, volvemos, nos vamos, volvemos, nos vamos. Llega un punto en que somos insensibles a la voz de Dios. Llega un punto en que solo buscamos a Dios cuando tenemos necesidades, no por amor. Ahora yo comencé el mensaje de esta noche haciendo una pregunta a ustedes.
¿Qué es lo primero que van a hacer o a quién les gustaría ver cuando lleguen al cielo? Fue muy bonito saber o escuchar que todos estaban seguros de llegar al cielo. Pero esta noche, hermanos queridos, yo quiero invitarlos a que nunca se suelten de la mano de Dios. Por más que llegue dinero, por más que haya poder, por más que haya todo en esta vida, siempre reconozcan que somos seres humanos, que somos seres con limitaciones, que mientras vivamos en este mundo, las tormentas van a llegar. El carácter tiene que cambiar. Necesitamos ser humildes. Necesitamos ser más dependientes de Dios. Porque saben una cosa, el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia solo nos van a llevar al final que tuvo Saúl, en la desgracia total, buscando soluciones en este mundo sin encontrar nada. Mientras andemos con Jesús, el enemigo siempre huirá de nosotros. Mientras estemos bajo la dirección de Dios, mientras seamos obedientes a Dios, siempre vamos a tener victoria. Pero por alguna razón, mis hermanos queridos, si por alguna circunstancia de la vida te alejas de Dios, si por alguna circunstancia de la vida eres alguien que está volviendo a los caminos de Dios, si por alguna razón estoy hablando esta noche para alguien que de repente ha jugado tantas veces con Dios y sientes que Dios ya no te escucha, sientes que Dios parece que ya no tiene respuesta para ti y quieres irte y hundirte en el mundo, espera un poco, calma, sé paciente. La respuesta de Dios va a llegar. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho en esta vida, no importa cuánto tengas, no importa cuánto te equivoques. Mira siempre a Jesús, mira siempre a Dios. Obedece la voluntad de Dios que está en su palabra. Camina en el camino de Dios y siempre vas a ser victorioso. Y tu sueño de ver a Jesús, tu sueño de ver a Dios, tu sueño de cantar en el cielo un día se va a hacer realidad. Y ahora, acuérdate siempre de que la venida de Jesús no es pronto. La venida de Jesús no es pronto. La venida de Jesús es ya. Está a la puerta. Porque mientras sigas pensando que Jesús viene pronto, ese pronto es distante. La venida de Jesús es ya, es inminente, está a las puertas. Todo lo que vemos dice que Jesús ya está con nosotros casi. Y debemos estar listos, debemos estar preparados, debemos ser obedientes y siempre debemos estar mirando a Jesús. Por eso, mis hermanos queridos, si te equivocas un día, pues pide perdón, pero no te alejes de Dios. Si te equivocas un día, no pienses que Dios se olvidó de ti. Si un día te equivocas y buscas respuestas de Dios y parece que no hay, pues sigue clamando, sigue buscando, sigue esperando, porque Dios va a responder, porque tú eres importante para Dios y Él te ama y Él nunca te va a abandonar. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Bonito. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oh querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que siempre en ti vamos a encontrar oportunidades. Cuando miramos la historia de Saúl, Señor, la miramos con tristeza, muchas veces, Señor, con lágrimas, porque no podemos creer como un hombre que muchas veces levantó a tu pueblo sobre sus enemigos, Señor,
que andó tanto tiempo en tus caminos, que fue obediente tantas veces. Un día, Señor, cayó en la curiosidad de que podía luchar esta vida solo, podía manejar al pueblo solo. Es increíble, Señor, como Saúl, a pesar de recibir respuesta tuya por medio del profeta, a pesar de que te conocía, de saber de tu poder, jugó y se fue alejando tanto de ti y se rebeló contra ti. Oh Señor, perdónanos a nosotros, porque también nosotros muchas veces jugamos contigo y no nos damos cuenta de que corremos el riesgo de llegar al punto de no retorno. Oh querido Señor, perdónanos. Si nos equivocamos, Señor, pues ayúdanos a pedirte perdón, a volver a ti, ser pacientes. Pero por más que vengan dificultades, por más que haya pruebas, ayúdanos siempre a mirarte a ti. Y Señor, no permitas o no nos dejes creer que cuando no hay problemas, que cuando todo está bien, es porque no necesitamos de ti, Señor. Si no, Señor, ayúdanos a recordar siempre que haya todo o no haya nada, haya tranquilidad o haya conflicto, Señor. Somos seres humanos que siempre dependemos y necesitamos de ti. Señor, ayuda a tus hijos esta noche. Yo sé que hay gente aquí con problemas, con desafíos, con sueños, con luchas. Señor, ayúdalos en sus luchas. Ayuda a sus desafíos. Perdónalos, Señor. Y que ellos puedan esta noche o de esta noche en adelante, Señor, tomar tu mano y no soltarse de ti. Señor, derrama una bendición especial en sus vidas y que puedan prepararse y estar listos, Señor, porque tú ya vienes. Tú ya vienes, Señor. Tú ya casi estás con nosotros. En el nombre de Jesús rogamos todo esto, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos queridos. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano Arvin. Muy bueno para cada uno de nosotros, muy positivo. Yo sé que nos va a ayudar a cada uno de nosotros Amén. a hacer pues esa entrega, ¿no? Entrega en este tiempo, ¿no? Bueno, vamos a entonar el último himno, que es el primero.